Bueno, pues vamos a continuar con las actividades del foro de matemáticas. Con esta sexualidad estadística. Y ahora la doctora aquí Margarita Cine, que es colega aquí en la División Académica de Ciencias Básicas, y va a presentar la siguiente que se titula Los nuevos resultados en torno al problema del coleccionista de jugadores. Muy bien, bueno, Bueno, esto es lo que les voy a avisar, pues es el trabajo del tesis de una estudiante que Amairani León García estudió la maestría en Ciencias de Matemáticas Aplicadas y pues es mucho antes de sus tesis, ¿no? Entonces, bueno, esto es el contenido de la plática, una introducción. Vamos a hablar de lo que es el problema del coleccionista, los momentos de variables aleatorias de este problema, algunos ejemplos de aplicación. Bueno, este es un problema que a lo mejor muchos ya habrán escuchado de los estudiantes. El problema del coleccionista, bueno, aquí te estoy dando plática a algunos estudiantes. Y bueno, este problema, pues, se puede abordar, de hecho, desde el principio, ¿no? Desde los inicios de la licenciatura en matemáticas. Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Vamos a suponer que tenemos N cupones que queremos coleccionar, por ejemplo, unas estampitas, ¿no? Que llegan en las galletas, ¿sí? Eso generalmente pues, lo vemos como promoción, ¿no? Y todos ellos, bueno, cada uno de ellos pues tiene cierta probabilidad de aparecer. Entonces, imaginemos, pongamos que queremos coleccionar a todas las estampitas de la selección española de fútbol femenino, que ustedes saben que es la campeona. Entonces, son 23 jugadores. ¿Cuál creen que sea el tiempo esperado, el número esperado de galletas que tenemos que comprar para obtener toda la información? A ver, ¿qué dicen los estudiantes? ¿Cuántos imaginan? Son 23. Y vamos a ir recolectando de cupón en cupón y vamos a suponer que todos los cupones tienen la misma probabilidad de aparecer. Todas las estampas. ¿Cómo cuántos creen que tengamos que recolectar? ¿Cuántas galletas tengo que comprar para tener toda esa información? ¿Como un millón? Aproximadamente así en promedio. Ok, ahorita vamos a ver la respuesta. Bueno, entonces, como les comentaba, lo que nos interesa es precisamente conocer el número de galletas que tenemos que recolectar para tener toda la colección de cupones, ¿no? Y este, pues, es conocido como el problema del coleccionista de cupones. Una referencia donde se trata muy bien esto es esta de Fernández. Entonces, bueno, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que aquí la probabilidad de que nos aparezca el 10º cupón va a estar denotado por P sub I, ¿sale? Y pues obviamente aquí los sumatorios de todos los P sub I pues tienen que ser igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces hay dos variables que van a ser de interés en este caso. La primera pues es esta que vamos a llamar YN, que representa el número de cupones diferentes
obtenidos en N adquisiciones. Por ejemplo, si yo adquiero 100 galletas, entonces YN representa cuántos cupones diferentes hay en esas 100 galletas. Y la variable aleatoria TK, que me representa el número de adquisiciones requeridas para obtener K menor o igual a N cupones diferentes. Entonces, en particular, el PSUN, que es el número de adquisiciones requeridas para obtener la colección de todos los cupones, ¿no? Entonces, en este caso, el T23 me daría, pues, el número de cupones que yo requiero para obtener todas las figuritas de las cupones. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, pues vamos a iniciar viendo, pues, cómo podemos calcular algunos tiempos esperados. Aquí vamos a denotar por C al conjunto de todos mis cupones, desde 1 hasta N, y esta PSUA, pues, es la sumatoria de los PSUI con INA, que me representa la probabilidad de observar alguno de los cupones en el subconjunto A de C. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el PSUA. Y bueno, algunas referencias, como por ejemplo en Soroa, sus colaboradores en 2017, ahí se muestra que la función masa de probabilidad de YN, que es el número de cupones diferentes obtenidos en N adquisiciones, pues está dada por esta expresión, ¿no? Como que se ve un poquito feita, pero computacionalmente se calcula muy fácil. ¿De acuerdo? Y entonces resulta que, pues, también ellos muestran que la esperanza de YN, pues, está dada por esta expresión. Y, pues, la esperanza de pues, entonces, con esto nosotros ya podemos calcular el valor esperado de YN, y con esto, pues, ya calculamos con una fórmula la varianza. ¿De acuerdo? Bueno. Y otra pregunta, pues, podría ser, ¿qué hace con los otros momentos? Yo quiero calcular los otros momentos de esta variable de proyección. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue dar unas fórmulas para calcular el momento de proyección de Y. ¿Por qué son importantes los momentos? Porque nos describen cómo la distribución de la variable de todo, ¿sí? Nos describen, por ejemplo, pues dónde están concentrados los valores, cuál es su dispersión, ¿no? También nos mide simetría, kurtosis, y también pues, hay resultados que nos dicen que bajo algunas condiciones, los momentos pues, los caracterizan a una distribución. Y también la función generadora de momentos nos caracteriza a una distribución. Es decir, si conocemos la función generadora de momentos, ya con eso está bien determinada la distribución de la variable. Por eso es que son muy importantes los momentos, porque es importante conocer a los momentos y a su función generadora de momentos, ¿no? Entonces, lo que se vio, bueno, lo que se hizo en el trabajo de Miami fue encontrar, pues, una fórmula para el brevísimo momento de Y, ¿no? Y pues esta fue la que también nosotros propusimos, y pues esta coincide. Esta, si nosotros tomamos el R igual a 1 y el R igual a 2, pues coinciden con las expresiones que les acabo de mostrar para el primer y el segundo momento, ¿no? Y también, pues evaluando para el 3, pues obtuvimos esta expresión. Esta, de hecho, ni siquiera la habíamos encontrado dada explícitamente en alguna conferencia, ¿no? Entonces, mediante esa fórmula estamos encontrando esto. ¿Sí? Bueno, de hecho, ya me veía. Este es un corolario, ¿sí? Que se parece al anterior, pero aquí simplemente estamos considerando a R por estos valores. En este caso, esta sumatoria es más corta, porque ya nada más tiene R más un término, ¿no? La anterior, que es esto. Esta de aquí, pues, esta sumatoria, pues, también tenemos
Entonces, con este corolario se simplifica un poco más, ¿no? Y eso nos permite obtener, por ejemplo, en este caso, el tercer momento. Ok. Bueno, y con respecto a la variable aleatoria TK, bueno, pues también en esta referencia se demuestra que esta es su función más de probabilidad, ¿sí? Y la esperanza de TK, pues está dada por presión, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que nosotros hicimos, igual, fue tratar de proponer una fórmula para el cálculo del enésimo momento. En esta referencia de la CAU de 2015, se proporciona una fórmula para el enésimo momento. El problema con esta fórmula es que está en términos de series infinitas, y de hecho, ellos únicamente simplifican la fórmula para el caso del primer momento. Lo que nosotros hicimos fue proponer otra más o menos del estilo, pero que nos permite calcular en ese momento de forma fácil usando expresiones recursivas. ¿Sí? Y entonces aquí lo que nosotros usamos fue esta igualdad que se presenta en Pineda acerca de esta serie, que se puede ver así, también lo podemos reescribir de este modo. Y eso que nos lleva, pues eso nos va a llevar a que si nosotros definimos esta de RQ como esta serie, el RQ está entre el unión, y R está en el unión en cero, entonces esta nosotros sabemos que es igual, para el caso en que R es igual a 0, pues es igual a este valor, ¿no? Q entre L como y en el caso en que valga el número de R, pues sabemos que es igual a ese. Y por la expresión anterior que teníamos aquí, esta, pues de ahí se tiene entonces de ahí se va a tener esto, ¿no? Esto que tenemos, ¿sí? Bueno, entonces todo esto nos va a servir. Ahora vamos a definir este otro valor, el QR, perdón, el GRQ, que está dado por esta expresión en términos de las T. Y entonces resulta que esta también se puede calcular de forma recursiva mediante estas expresiones, debido a que está en términos de la ley, que se pueden calcular recursivamente. Y entonces, pues de ahí ya obtenemos, usando estas expresiones, obtenemos que el enésimo momento de TK, pues va a estar dado por esta expresión, donde esta, pues es la anterior. Entonces, en el caso en que tomamos R igual a 1, se obtiene de esta fórmula, pues la fórmula que teníamos anteriormente, ¿no? Es esta. ¿Sí? Y entonces, con esta expresión, en el caso en que nosotros ponemos, regresando al ejemplo que decíamos de las estampitas de los jugadores, que son 23 jugadores, pues esta fórmula ya nos está dando cómo vamos a calcularlo, ¿no? Pero es el caso en que todos los cupones tienen la misma probabilidad de aparecer. Para el caso de las 23 estampitas, tendríamos que esta esperanza es igual a 86. Es decir, que en promedio, vamos a necesitar 86 galletas para estas 23 estampitas. Pero pues esta fórmula, si se fijan, es mucho más general porque considera el caso cuando no todos los cupones tienen la misma probabilidad de aparecer, ¿sí? O sea, que podría ser que alguna estampita de esta jugadora sea más difícil de conseguir que otras, porque no sean mucho más fáciles que comúnmente lo que se hace, para que obviamente esté controlado. Bueno. Y entonces, bueno, estas son las otras expresiones que obtuvimos. Para el caso de R igual a 2, pues el calculador también de esperanza de T cuadrada, T cuadrada. Y en el caso de R igual a 3, el tercer momento de T. Estas expresiones no las habíamos
tampoco visto en la literatura, ¿no? O sea, expresiones simplificadas de estos dos momentos. Entonces, también pues, es una aportación. Y pues este trabajo, de hecho, ya ha sido aceptado en una revista internacional, que Alberto me voy a decir cuál es, ¿no? También, pues, se tiene la expresión para su función generadora de momentos, que es esta de aquí, ¿sí? Y bueno, aquí el problema, bueno, podemos utilizar la función generadora de momentos para calcular los momentos, pero el problema es que, como ustedes pueden ver, pues aquí pues nos aparece esta expresión y cuando nosotros la vamos derivando y derivando y derivando, pues esa expresión es cada vez más compleja. Entonces, calcular los momentos con la función generadora de momentos es en este caso aplicable, ¿no? Es mucho más fácil utilizar la fórmula recursiva que vimos. Y como ejemplos de aplicación, pues el programa de coleccionista de cupones tiene varios. Aquí nada más estoy mencionando algunos. Por ejemplo, el control de calidad. Ese, bueno, en la tesis de licenciatura de Amairani, pues ahí ella mostró un ejemplo donde, imagínense que ustedes tienen una producción de artículos que vienen de N máquinas, y entonces vamos teniendo un artículo de pues, todas las máquinas en secuencia, y lo que ustedes quieren es obtener una muestra que contenga un artículo de cada una de las máquinas, para que así ustedes puedan probar que también están esas máquinas, es decir, cómo están los artículos de esas máquinas y todos están saliendo bien. Entonces, pues allá está una aplicación de control de calidad. En ingeniería y computación, pues en estas referencias también pueden encontrar, en computación se utiliza para cuando se quiere comprar un máximo o un mínimo. Entonces, inician con un punto inicial aleatorio. Entonces, pues también ahí es donde aparece el problema del coleccionista de cupones. Y en computación, bueno, perdón, en ingeniería, pues aparece en fallas de circuitos. Es algo así de que, bueno, se van fallando los componentes, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tenemos que ver cuándo fallan todos, ¿no? Para que el circuito deje de funcionar. Y en ecología, pues también aquí se tiene solo un ejemplo, que de hecho vamos a ver, pues es bien. ¿Qué es de sistemas huéspedes básicos? Entonces, en este artículo de Soroa, aquí se considera un problema de parasitación. Entonces, imagínense, como aparece aquí en esta imagen, que nosotros tenemos que unas avispas van a estar parasitando a unas orugas, o sea, van a estar depositando un huevo en las orugas. Entonces, en cada visita, la avispa ataca un lugar y pone un huevo ahí. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen 5 orugas. Y aquí está la avispa. Entonces, la avispa, pues primero puede aquí poner un huevo en la primera oruga, luego otra vez en esa misma oruga, luego se puede pasar a la segunda, luego se regresa a la primera, luego se va a la quinta, ¿no? Y así se puede ir moviendo. Entonces, por ejemplo, aquí la cuarta, pues quedó sin ser parasitada. Entonces, este es un ejemplo de parasitación de una oruga, de una avispa, 5 orugas en 10 visitas. ¿Sí? Y lo que vamos a suponer aquí es, o sea, si ustedes se fijan en este contexto, las orugas pues, representan a los distintos tipos de cupones. Cada vez que una avispa parasita a una oruga, es como que nosotros estamos adquiriendo a la oruga. Y aquí vamos a suponer también que las sucesivas visitas son independientes, que tenemos una población finita de orugas, en las que vamos a llamar que va a ser nuestro conjunto cero. Aquí también vamos a suponer que el tamaño de la población de avispas pues, es irrelevante. O sea, que pueden haber un montón o pocas avispas.
Y aquí también vamos a asumir que el número de huevos que las abejas pueden depositar en la población de alumnos no es limitado. Y aquí vamos a denotar por peso pi a la probabilidad de que una avispa deposite un huevo en la oruga. Entonces aquí vamos a tener dos variables análogas a las que vimos anteriormente de interés. Una, pues es la variable que representa el número de abejas parasitadas después de n visitas. ¿Sí? Entonces, esta es como la y. Y la variable aleatoria que representa el número de visitas requeridas para que cada oruga del conjunto, todas las orugas, sean parasitadas. ¿Sí? Entonces, con las fórmulas que hemos visto, podemos calcular pues todas estas probabilidades. Aquí ponemos un ejemplo. Imagínense que nada más tenemos 10 orugas, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que las probabilidades de parasitación pues, están dadas por este vector de probabilidades que nos aquí, este es probabilidad, ¿sí? Entonces, aquí la variable aleatoria YN corresponde al número de tipos de cupones obtenidos después de N adquisiciones en este contexto, como les decía, es el número de orugas parasitadas después de N visitas. Entonces, en este caso, si nosotros calculamos la esperanza, tomamos n igual a 5 visitas, entonces la esperanza de YN, aplicando a las fórmulas anteriores, me quedaría aproximadamente 4. Entonces, en 5 visitas, en promedio, pues vamos a ver parasitadas a 4 de las 10 orugas. Y bueno, aquí el valor esperado, el y cuadrado, está su segundo momento, pues está dado por esta expresión y por lo tanto la varianza pues, va a ser igual a 0.50. ¿Sí? Y bueno, esta es la función masa de Y5, entonces se puede ver aquí que el valor esperado pues, es aproximadamente 4. Bueno, aquí también se calculan para varios valores de nosotros sacamos para 5, pero podemos ir variando la N y entonces vamos obteniendo todos estos valores esperados en el segundo momento. Lo que podemos observar en esta planta es que a partir de 60 ya el valor esperado ya es cercano a 10. ¿Sí? O sea que ya casi todas las orugas van a estar parasitadas en promedio. Y para la variable aleatoria TK, que corresponde al número de adquisiciones requeridas para obtener K cupones diferentes, en este caso, el número de visitas requeridas de las avispas para parasitar a cada oruga, pues va a estar dado por estos valores. En el caso en que K es igual a 5, o sea, estamos pensando en 5 orugas, que se parasiten por 5 orugas, entonces pues va a ser 7.1. El segundo momento está dado por este valor y la varianza es 4.6. Esta es su función de masa. Entonces vemos también que está aquí cercana a la varianza 7. Y esta es la tabla cuando nosotros vamos variando el valor de K. Es decir, cuántas orugas queremos que estén o queremos saber el tiempo para que estén parasitadas. ¿Sí? Entonces son estos los tiempos esperados. Entonces aquí vemos que para que se parasiten a las 10 orugas, pues este valor pues es el tiempo esperado es aproximadamente 64. Bueno. Y pues como conclusiones de esta plática es de que pues las fórmulas que nosotros proporcionamos pues nos permiten encontrar expresiones simplificadas de los primeros momentos de estas variables aleatorias. Además, las expresiones también como que son fáciles de implementar computacionalmente, por lo que podemos calcular los momentos de cualquier orden. ¿Sí?
Y bueno, otra cosa que también se mencionó es que también podemos calcular los momentos con las funciones que tenemos los momentos. Sin embargo, pues este procedimiento es un poco más complicado debido a que las expresiones de las derivadas pues cada vez son más complejas, ¿no? Pues bueno, pues eso sería todo. Pues no sé si hay alguna pregunta por parte del público. Le agradecemos a la doctora Andy su presencia. ¿Tienen preguntas? Si hay preguntas, todavía tenemos suficiente tiempo para dos o tres preguntas. Pero olvidé comentarles las referencias. Y también se tienen, pues estoy poniendo la tesis de Miami, que pues ya está en revisión, que es 2023 más epsilon. Y pues este es el artículo que pues nos acercaron esta revista con y pues fíjate que no lo habíamos pensado. Sería una interesante pregunta, pues pensar si hay algún modo, ¿no? Que, pues como análogamente al tipo de parasitación de las orugas, ¿no? Interesante pensar si hay un modo de No creo que se pueda ver, porque en este caso es de personas, no de agente externo humano. Y el proceso de estampitas es alguien que compra para obtener igual de parasitación, es la avispa que se deposita el huevo en la luz. Sin embargo, lo que dices, tenían pues, el mismo tipo de personas, la misma persona con cualquier de la misma persona. Entonces, si no, se desencadena, ¿no? Se hace una cadena con una que dice era posible aplicar. Sí, en mi opinión, creo que no. ¿Alguna otra pregunta? Pero en casos como los del dengue, por ejemplo, para lo de la transmisión del dengue, sí se puede hacer. Porque este sí es sí, pues ese sí es más parecido, ¿no? Al de la parasitación de las orugas del sí. ¿Una otra pregunta o comentario? Bueno, del comentario que decía, allí entraría en la parasitación por dengue como precisamente con probabilidades diferentes, ¿no? Porque entre más infectados hay, pues el mosquito pica más infectados y puede contagiar a más personas. Para las personas que van quedando mayor probabilidad, ¿no?, de ser parasitadas, que serían probabilidades precisamente como esto de probabilidades distintas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pero pues entonces, si ya no hay más preguntas o más comentarios, le agradecemos a
a Javi, que venga a la charla, después. Vamos a siguiente conferencia, ya sé que ya va a ser. Gracias. Sí. Te voy a preguntar. Sí.